olvidarnos de a quién le pertenece esta inconfundible melodía. Todos en algún momento la hemos tarareado, y estoy seguro que en este momento varios lo están haciendo. Sin duda alguna, la Pantera Rosa es recordada por varias generaciones, por su peculiar forma de ser. Sin duda tuvo mucho éxito a través de los años, aunque la avaricia de las compañías a veces se encarga de arruinar las series. Así que viajemos al pasado y recordemos la historia y evolución de este magnífico personaje. Muchas veces la mayoría de nuestros personajes favoritos nacen de una simple casualidad, y algo así pasó con la Pantera Rosa. En un principio no estaba siendo contemplada para una caricatura o una serie. Y esto porque este personaje surgió a partir del estreno de la película La Pantera Rosa de 1963. Esta fue dirigida por Blake Edwards y protagonizada por Peter Sellers, quien daba vida al inspector Clouseau. El inspector Clouseau ha estado interrogando al servicio. Superintendente. En esta disparatada comedia, un ladrón de joyas planea robarse la invaluable Pantera Rosa, una joya en forma de felino. El inspector Clouseau debería impedir que eso sucediera. El director Blake quería que su película tuviera ese toque de comedia que lo distinguiera de las demás, así que pensó hacer esto de una manera muy peculiar. Solicitó que se creara una animación para la introducción de esta película, y qué mejor que darle este trabajo al reconocido caricaturista Friz Freleng, quien tenía una gran reputación en el diseño de los personajes animados, ya que fue el creador de Porky, Piolín, el gato silvestre, entre otros personajes más. Edward solo le exigió a Friz 3 características importantes para el personaje. Debía ser mudo, de color rosado y que fuese gracioso. Y es así, amigos, como tuvo origen la pantera más curiosa del mundo del entretenimiento. Y fue tan bien hecha que no se requirieron arreglos o ajustes al personaje. El director de la película no tenía ni la menor idea de que este personaje se convertiría en uno de los más emblemáticos en todo el mundo. Y esto porque solo aparecía como un pequeño elemento de broma dentro de toda su película. Pero este personaje no fue fácil de crear, ya que se hicieron más de 100 diseños diferentes de esta pantera para al fin llegar a la final. Al igual que su forma, su personalidad fue difícil de encontrar, en especial porque tenía que ser muda. La primera aparición de la pantera tiene este diseño, muy peculiar de aquellos años. En ese entonces, los personajes animales se les daban las características garras largas para un toque cómico y lindo. La Pantera Rosa de esta película tenía unas cuantas diferencias muy poco notables, como que no presentaba dedos o que sus cejas eran 2 simples líneas. Pero esto fue arreglado para el final de la película, ya que la pantera tenía que aparecer como una policía de tránsito y sostener la señal del final de la película. Y esto no hubiera podido ser posible si la pantera no tuviera dedos. Aparte de que el director ya estaba pensando en cómo presentar el tráiler de la película, con la Pantera Rosa viendo la cinta de la película, lo cual, de igual manera, no se hubiera podido hacer sin dedos. Sorprendentemente, este personaje tuvo un gran recibimiento por parte del público. Incluso llegó a ser mucho más famosa que la película entera. Y por la gran fama que tomó el personaje, decidieron incorporarlo en cortos animados, los cuales aparecían al final de las películas, a cargo de la producción de Patty Freleng Studios. Pero los cortos no solo se quedaron para ser transmitidos en los cines, sino que gracias a esto, después veríamos nacer una serie televisiva. Debido a esto, el personaje de la Pantera Rosa se convirtió en el primero en el mundo en aparecer tanto en la pantalla grande del cine como en la pantalla chica. Así que en el año de 1964, la primera temporada de la Pantera Rosa fue estrenada a través de la cadena televisiva American Broadcasting Company. Para su primera aparición en las series, la pantera se hizo con un diseño más sólido,
su inicio siguió siendo el mismo de la película con el diseño pasado, el cual se usaría para los próximos capítulos que vendrían. Como su primera aparición, tenían que mantener esa esencia que tanto le gustó al público, en especial con su cigarrillo con el que se presenta al inicio, el cual sería removido en futuras apariciones, ya que el público veía esto como un ejemplo malo para los niños. El primer episodio de esta temporada fue titulado The Pink Thing, a pintar de rosa. Este tuvo un éxito impensable, ya que no solo fue amado por todos los espectadores, niños y grandes, sino que también fue ganador del Oscar al mejor corto de animación. Básicamente fue uno de los mejores estrenos que haya habido para una serie de caricatura. Pero, ¿por qué fue tan aclamado este episodio? La idea es simple pero ingeniosa. Uno de los elementos, el cual Friz Freleng utilizó para darle vida a este personaje, es la inspiración que tuvo con Charles Chaplin, uno de los personajes más conocidos del cine mudo. Este gran elemento se combinó con la ingeniosa idea del episodio, el cual se trató del desacuerdo de la Pantera Rosa con el personaje Little Man sobre de qué color deberían pintar una casa, si azul o rosa. Y de hecho, este pequeño personaje de Little Man fue creado por Friz Freleng como una caricatura de él mismo. Este solo había sido un episodio de prueba, y con la grandísima respuesta que tuvieron, decidieron hacer más episodios de la Pantera Rosa. Así que en 1965 tenemos de vuelta a la Pantera Rosa con el segundo capítulo de su serie, titulado We Give Pink Stamps, regalamos estampillas rosas. Este capítulo se estrenó el 12 de febrero, en donde la Pantera Rosa vivía escondida en una tienda de alfombras importadas. El público amaba capítulo tras capítulo, así llegando a conformar una serie de 12 episodios sin muchos cambios en el personaje. Y a partir de aquí, todo este proyecto fue subiendo como espuma. Otro elemento muy especial para su éxito es que la estética de la Pantera Rosa era muy diferente a lo que se ofrecía normalmente en esa época, donde veíamos animaciones para niños bastante ingenuas. A la llegada de la Pantera Rosa, esta no solo estaba dirigida para el público infantil, sino que era más bien dirigida a un público más adulto que rompió los esquemas. Su éxito fue tan grande que entre 1963 y 1979, la Pantera Rosa protagonizó 140 cortos animados, en donde era acompañada por personajes como el Inspector Clouseau, su ayudante Dodo y Louie el Bocón o Little Man. Pero, ¿y qué hay del elemento más importante? La canción de la Pantera Rosa. Tony Coe fue el responsable de interpretar la música que marcó el comienzo de cada capítulo de la serie y su continuidad. Pero esta melodía no nació en esta serie, sino que fue incluida primeramente en la película de Blake Edwards, en donde apareció la Pantera Rosa por primera vez, y posteriormente fue tomada para la serie. Esta icónica pieza de jazz se titula The Return to Pink Panther, el regreso de la Pantera Rosa, y fue compuesta por Henry Mancini. En estos primeros capítulos no hubieron cambios significativos con respecto al diseño de la Pantera Rosa, y se decidió conservar la esencia que tuvo desde su debut, para no arriesgarse a perder el éxito, aunque tampoco tuvieron miedo de experimentar, ya que casi todos conocen a la Pantera Rosa por no hablar, pero ¿sabían que en esta primera temporada sí tuvo varios diálogos? El primer episodio en donde la Pantera Rosa habla se trata de Zinc Pink, el Arca Rosa, episodio en el cual un tejano necesita una Pantera Rosa para completar su arca. Pero es hasta el final del episodio donde escucharíamos a la Pantera Rosa decir sus primeras palabras, las palabras más sabias dichas por una caricatura. ¿Por qué no pensarán los hombres como los animales? Y en el segundo episodio en el que habla, se trata de Pink Eyes, Hielo Rosa, episodio en el cual la Pantera Rosa trata de proteger unos valiosos diamantes sudafricanos de dos cazadores ingleses. En este capítulo, a comparación del anterior, la vemos hablar más de una vez durante todo el episodio. ¿Tú usas?
¿Por casualidad no han visto alguna tusa con diamantes? ¡Oh! ¡Qué diamante tan bonito! Se dice que una piedra llevada en esta forma no acumula polvo. Nosotros no queremos que esta piedra tan preciosa se ensucie, ¿verdad? El camino del éxito de la Pantera Rosa apenas estaba comenzando, y en el año de 1966 se presentaron otros 10 capítulos más. Debemos destacar que el equipo de producción no quiso realizar ningún cambio con el personaje. La Pantera Rosa seguía manteniendo su misma esencia y personalidad que en los capítulos anteriores. Y así continuaron sacando una lista de nuevos capítulos año tras año, hasta 1968. Este año marcaría el fin para esta primera serie, ya que en 1969 iniciarían con un nuevo show titulado El Show de la Pantera Rosa. El show de la Pantera Rosa. Para esta nueva serie, los únicos cambios que le añadirían al personaje tuvieron que ver más con la personalidad y forma de ser de la Pantera Rosa. En los primeros episodios nos muestran a una Pantera Rosa segura de sí misma y como un felino muy elegante. Y en este show la vemos con actitudes y acciones más ingenuas, incluso haciéndola ver más torpe. Gracias al éxito que tuvo la primera película de Blake Edwards, la historia tuvo continuación con un total de 11 películas. En una de ellas, la Pantera Rosa no apareció, siendo un disparo en la oscuridad. Lo curioso es que esta película fue calificada como la mejor de todas. Conforme avanzó el tiempo, poco a poco se fue haciendo el cambio de directores de la Pantera Rosa, ya que el show de la Pantera Rosa estuvo en manos de NBC, pero todavía estaba a cargo de Blake Edwards. Pero en 1984, Hanna-Barbera tomaría el puesto, así introduciendo a los hijos de la Pantera Rosa, Pinky y Punky, ya que esta nueva serie tendría por nombre La Pantera Rosa y sus hijos. La Pantera Rosa e hijos. Hasta este entonces la Pantera Rosa seguía siendo un fenómeno mundial, teniendo apariciones en shows y comerciales de marcas reconocidas, como la campaña de tenis de soccer Nike Mercurial Vapor 4. O en el episodio de Plaza Sésamo, K.es de Karate, donde apareció como invitado. Clever, the letter K for the word karate. O uno de sus mayores logros, que es tener un lugar en el Paseo de la Fama de Hollywood, en donde están impresas sus huellas. Pero no sería hasta 1993 el año en que MGM recuperaría a la Pantera Rosa, con la nueva serie El Nuevo Show de la Pantera Rosa, donde cometieron uno de los peores errores que arrastraría al personaje al fracaso total. Ya que el único cambio que le añadieron fue que este hablara. Esta modificación recibió grandes críticas negativas, pues para los fans se había traicionado su esencia muda. Solo recuerden, niños, los abusadores nunca prosperan. Aunque incluyeron capítulos totalmente renovados y alejados de la serie original, no fue suficiente para que tuviera el mismo éxito que las series anteriores, ya que no solamente le añadieron la voz, sino que al ponerle su voz, eso le otorgó una personalidad que no se parecía en nada a la Pantera Rosa original que todos conocíamos. Muy bien, es suficiente. Ahora sí que realmente... Oh, lo lamento, ¿se encuentra bien? Oh, sí, no hay problema. Otro punto que tuvieron en su contra fue que, al querer modificar los episodios para entregar mejores historias, obtuvieron guiones bastante aburridos y malos. ¿Ese tonto de narizotas azules? ¡Sí es un cobarde! Sin duda, este fue el comienzo de la muerte de nuestra querida Pantera Rosa. En 1997, Cartoon Network compró los derechos de la serie, y en 2010 trataron de revivir al personaje con la serie La Pantera Rosa y sus amigos, pero a pesar de tener mejor calidad y mejores animaciones, la transmisión de la serie fue cancelada poco tiempo después, por tener muy pocos espectadores. Así parecía que el ciclo ya se había completado, y al final de La Pantera Rosa había llegado. Pero no fue hasta 2013 en donde un milagro ocurrió.
justo en el sur de África, donde se encontró a la pantera rosa en la vida real.